Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón la demora en subir el video. Seguramente serán las 5 o 6 de la tarde cuando lo esté subiendo. Como veamos ayer, para avanzar y tener un día más para ir mirando el práctico de estado de flujo efectivo, ir vinculándolo con la teoría, pueden ir reviendo la teoría y van avanzando con la solución del caso. Mañana en clase lo profundizamos, lo vemos todos juntos, hacemos alguna adicional, con alguna diferencia con respecto a los casos que vamos a empezar a resolver hoy. La idea no es resolverlo completo, sino darles las pautas, guiarlos de cómo empezar y cómo resolver de a poco, ir armando el estado de flujo efectivo, que es lo más complicado que nos pide este práctico. Darles las herramientas para que ustedes solos traten de pensarlo y de poder resolverlo. Repito, quédense tranquilos, el estado de flujo efectivo por ahí es el más complicado de los cuatro. Mañana en clase lo vamos a repasar, vamos a ver juntos. Bueno, el práctico 9 tiene 3 casos. El primer caso, como hasta ahora, continuamos armando de a partes los estados contables de Gran Vista Hotel S.A. En este caso vamos a tener que confeccionar el estado de flujo efectivo con la variante de las dos variantes que hay para exponer el efecto de las actividades operativas, que es la variante directa o método directo y variante indirecta o método indirecto. Vamos a optar por el recomendado por las normas contables profesionales, que es el método directo. No es el que más se usa, es el recomendado, y van a ver cuando estemos terminando la clase mañana por qué las normas profesionales recomiendan el método directo contra o en detrimento del indirecto. Van a ver que el indirecto nos muestra muy poca información, o nada, mejor dicho, de cómo se componen los flujos de efectivo generados, aplicados, en términos generales, vinculados con las actividades operativas. Es una de las cosas importantes que tienen que fijar en este práctico: método directo, método indirecto, y las diferencias entre ellos. Bueno, por otro lado, vamos a tener que detallar las partidas que integran el efectivo y los equivalentes de efectivo, tanto al cierre del ejercicio actual, 31 de diciembre del 2020, como al cierre del ejercicio anterior, que mostramos a efectos comparativos a lo largo de todos los estados contables, cómo se componen. La norma dice como una conciliación entre el efectivo y equivalente que la empresa muestra en el estado de flujo de efectivo respecto a, o conciliarlo con, los rubros del estado de situación patrimonial, los rubros del activo. A veces el efectivo y equivalente de efectivo en el F coincide con el rubro caja y bancos del estado de situación patrimonial. Ahí les diría que casi ni hace falta hacer ninguna conciliación porque se ve a simple vista que el efectivo al cierre coincide con el total de caja y bancos. Ahora, hay veces que no. ¿Por qué? Porque el estado de flujo efectivo nos muestra no solo el efectivo, que es lo que vemos en el rubro caja y bancos en el estado de situación patrimonial, sino también incluye algunas partidas que pueden estar incluidas en el rubro inversiones. A veces todo lo que está en el rubro de inversiones temporarias del activo corriente es equivalente y a veces no. Entonces, por eso tenemos que hacer esta conciliación o aclarar cómo se integra y cómo se forma el efectivo y equivalentes de efectivo del estado de flujo. En el inciso C nos pide cuánto dinero destinó la empresa a la adquisición de bienes de uso en el ejercicio 2020, después de hacer el estado, que ustedes puedan buscar y ver dónde me informa eso, cuánto invirtió en bienes de uso, y un poco indirectamente, de dónde logró, cómo logró financiación o de dónde sacó los fondos o el efectivo para pagar la compra de esos bienes de uso. Por último, en el caso 1, lo último, ¿qué diferencia relevante hay entre los flujos de efectivo de la empresa del año 2020 respecto al 2019?
y responder si fueron ejercicios similares para la empresa en cuanto al origen y destino del efectivo. Bien, eso lo dejo para después que veamos el caso. El caso 2, que es por el que quizá empecemos a resolver hoy, que es más sencillo, como verán, mucho más cortito el balance de saldos con respecto a Gran Vista Hotel S.A., que es larguísimo. Entonces, como introductorio, me parece mejor empezar por el caso 2 y darles las herramientas para que ustedes traten de resolver solos el caso 1. El caso 2 en la guía nos pide que expongamos el efecto de las actividades operativas por el método indirecto, ¿sí? Que es la otra opción. Lo vamos a hacer por los dos métodos. Método directo primero, que es el recomendado y el que mejor información nos muestra, y método indirecto después, que es lo que nos pide el caso 2. Y por último, como siempre, el caso 3, vamos a vincular, relacionar los conocimientos adquiridos hasta acá respecto al estado de flujo efectivo, tanto en teoría como en el desarrollo del práctico, lo vamos a bajar a tierra, leyendo, mirando, analizando e interpretando la información que muestra Aerolíneas Argentinas a todos sus usuarios en los estados contables al 31 de diciembre de 2019, que siguen siendo los últimos publicados. Hoy, por las dudas, estuve buscando a ver si ya había publicado Aerolíneas los estados contables al 2020, no los encontré. Y ya que estamos, le refuerzo algo que mandamos mensajito hoy, y les vamos a estar recordando en los próximos días. Para el parcial del día del viernes, descárguenlo en estos días, no esperen al viernes, porque el viernes lo vamos a sacar de la 24 para no congestionar mucho la página. Descarguen los estados contables de Aerolíneas del 2017, 18 y 19, que los tienen disponibles en una carpeta en la parte general, porque algunas de las preguntas del parcial van a referirse a esos estados. Bien, bueno, vamos entonces a arrancar repasando un poco la estructura del estado para después resolver el caso 2. La estructura del estado les muestro la solución del caso 1, que es más completo, como para recordar un poquito lo principal. El estado de flujo de efectivo, como toda la información a exponer en los estados contables, se presenta la información del ejercicio corriente, el último ejercicio en la primera columna, y efectos comparativos, exponemos a la derecha la información del ejercicio anterior. Como todo eso, ¿no? El estado en sí tiene dos partes importantes, dos partes bien diferentes. La primera parte, que es sencilla, que es esto que ven acá en este primer rectángulo, que simplemente nos muestra la variación del efectivo durante el ejercicio, durante el periodo. ¿De qué manera nos muestra esto? Nos informa el efectivo al inicio del ejercicio, cuando arrancó este ejercicio, 2020, 1 de enero, tenía 5 millones de efectivo equivalente. Si bien acá ponemos efectivo, es efectivo equivalente. Al cierre del ejercicio tiene 1 millón, quiere decir que el efectivo varió en menos 4 millones, disminuyó el efectivo en 4 millones, respecto a lo que tenía cuando arrancó. En el periodo comparativo, fíjense que la empresa no tenía nada porque se constituyó en el año 2019, hubo aportes por 5 millones de pesos, se terminó el ejercicio económico solo con esa operación, si miramos los saldos, con un efectivo equivalente de 5 millones de pesos. Bien, eso es la primera parte, sencilla, fácil. ¿De dónde sacamos los datos? El efectivo al inicio y el efectivo al cierre lo sacamos de los saldos que mostramos en el estado de situación patrimonial o en las notas. ¿Sí? ¿Se acuerdan la nota 3, caja y bancos? ¿Qué tenemos que informar ahí? El efectivo y equivalente al inicio, ¿se acuerdan lo que vieron en la teoría? Que es efectivo y algunas colocaciones o inversiones transitorias que tienen que tener un plazo máximo entre la colocación y su vencimiento de 3 meses,
que tienen que ser líquidas, que no tienen que sufrir cambios significativos del valor, fácilmente convertibles en importes conocidos de moneda. Bueno, todas esas características que vieron deben cumplir ciertos rubros del activo, ciertas inversiones generalmente transitorias, para poder considerarse como equivalente de efectivo. En nuestro caso, siempre vamos a tener que el efectivo y equivalentes está formado por el rubro caja y bancos, porque por naturaleza es lo más líquido del activo de la empresa, es liquidez pura, es efectivo puro, ya sea en caja o en bancos, el total siempre del rubro caja y bancos, y vamos a analizar en cada caso, dentro del rubro inversiones temporarias, si alguna de estas inversiones incluidas acá califica como equivalente de efectivo. La principal de las cualidades que debe cumplir es que debe ser líquido, debe ser fácilmente convertible en efectivo, y también, lo repito una vez más, que es la característica fundamental, que si tiene un plazo de vencimiento, ese plazo de vencimiento no debe superar los 3 meses, entre la fecha en que se colocó, por ejemplo el plazo fijo, y la fecha en que va a vencer. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si al cierre del ejercicio la empresa, como en este caso, tiene un plazo fijo, puede o no ser equivalente de efectivo. ¿De qué va a depender? De si se constituyó por 3 meses, o más, menos de 3 meses o más de 3 meses. O sea, hasta 3 meses es equivalente de efectivo, más de 3 meses no. En nuestro caso, el plazo fijo, decía el enunciado que los plazos fijos los constituía creo que por 60 días, era la política de la empresa, o 70 días, o sea que es equivalente de efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Efectivo equivalente al inicio va a ser lo que tenía de caja y bancos, más el total de inversiones temporarias, porque todos los 4,5 millones califican como equivalentes de efectivo, 5 millones era el efectivo al inicio, y 1 millón de pesos el efectivo al cierre. Eso es lo que vamos a poner en la parte de arriba del estado de flujo de efectivo. 5 al inicio, 1 al cierre, quiere decir que el efectivo disminuyó en 4. Eso por un lado. Primera parte sencilla. La segunda parte, que es la parte más compleja de armar, pero la que tiene la información que necesitamos y que enriquece el análisis, nos va a mostrar las causas de la variación del efectivo. Hasta ahora solo sabemos que el efectivo disminuyó en 4 millones de pesos. Lo que tenemos que informar a continuación es por qué disminuyó en 4. Y ese por qué o esas causas las vamos a dividir en 3, vinculado a 3 tipos de actividades que hace la empresa diferentes. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Actividades de financiación son las actividades que hace la empresa con los propietarios del capital, con los accionistas y con los prestamistas, con aquellos terceros que le otorgan préstamos a la empresa. Actividades de financiación, vamos a mostrar el flujo efectivo generado o aplicado a la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y de algunas inversiones, obviamente que no califican esas inversiones como efectivo, ni las destinadas a negociación habitual, que forman parte de la actividad operativa. O sea, grandes rasgos que ponemos en actividad de inversión: el efectivo, el movimiento de efectivo, entrada y salida de efectivo, vinculado con adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo. O sea, acá claramente no vamos a incluir el pago a los proveedores por las mercaderías que compramos. Vamos a incluir el pago por compra de bienes de uso, los pagos o las salidas de efectivo por adquisición de acciones permanentes a largo plazo en otras sociedades, otro tipo de inversiones a largo plazo que haga la empresa, por la adquisición de intangibles. Todas esas salidas de efectivo vamos a incluir en actividades de inversión. Estamos hablando de pagos por la adquisición de activos a largo plazo. Y también el flujo de efectivo positivo que va a generar la venta y cobro, ¿sí?, posterior de esos activos realizables a largo plazo. Así como cuando la empresa compra y paga
un bien de uso, por ejemplo en este caso 8 millones de pesos, lo mostramos en actividad de inversión, cuando 10 años después la empresa vende este bien de uso viejo y antiguo por 1 millón de pesos y lo cobra, ese millón de pesos positivo, flujo positivo de efectivo, lo vamos a mostrar también en actividades de inversión, pero como un flujo positivo, entrada de efectivo. Y por último, las actividades operativas, ¿sí? Que son las principales actividades generadoras de ingresos para la empresa, y todo, lo dice la norma así, y todo lo que no se incluya en actividades de inversión y en financiación. Esa es la estructura general del estado de flujo efectivo. Primera parte, variación, que ya vimos de dónde lo sacamos. Segunda parte, causas, que se dividen en causas vinculadas con las actividades operativas, o flujos de efectivo vinculados con actividad operativa, con actividad de inversión, con actividad de financiación. Obviamente, la suma del efectivo generado, en este caso, las actividades operativas generaron 3 millones de pesos. La suma resta del efectivo generado y el efectivo aplicado en otras actividades, como en actividades de inversión, que aplicamos 8 millones de pesos, la suma resta de esto y esto, por supuesto, tiene que dar menos 4 millones, que es el flujo neto de efectivo del ejercicio, los 4 millones que nos dio acá arriba. Solo que acá explicamos, ¿sí? Cómo entró o por qué actividades generaron ingresos de efectivo, y dentro de cada actividad algún detalle, y qué actividades son las que aplicaron o utilizaron el efectivo generado por las demás, o efectivo que tenía al inicio. Bien, bueno, esa es la estructura. Lo último con respecto a la estructura y el armado del estado de flujo efectivo, en términos generales, hablamos de que podemos exponer el estado de flujo efectivo por el método directo y el método indirecto. ¿En qué se diferencia el método directo del método indirecto? Solamente en cómo exponemos las causas de variación del efectivo vinculadas con actividades operativas. O sea, esta partecita es la que cambia. Perdón, vamos a cambiarlo así, está mejor. Solo esta parte es la que cambia. Por el método directo de exposición, ¿cómo vamos a explicar las causas de variación del efectivo vinculadas a actividades operativas? En forma detallada. Vamos a informar los principales motivos o causas por las cuales la actividad operativa generó o utilizó efectivo durante el año. ¿Cuáles son esos principales flujos? Lo que cobró la empresa de sus clientes por ventas y servicios que prestó este año o el año pasado. No sé cuándo los presté, no me interesa cuándo los presté. Yo lo que tengo que mostrar acá es cuánto cobré este año, cuánta plata me dieron mis clientes este año. Repito, por ventas que hice este año, en el caso de ustedes es muy común, ¿se acuerdan de Aerolíneas? Lo que cobré de mis clientes este año por servicios que voy a prestar el año que viene, también está acá, porque lo cobré este año. Y lo que vendí o presté servicios el año pasado y lo estoy cobrando recién en el ejercicio corriente. Entonces, acá no voy a mostrar lo que vendí o los servicios prestados, porque eso lo muestro en el estado de resultados. Lo que vamos a mostrar acá es lo que cobré de mis clientes. Vamos a mostrar lo que pagamos a proveedores de bienes y servicios, y acá no incluimos solo a los proveedores de mercadería o de combustible en el caso de aerolíneas, o de viandas. Acá incluimos todos los proveedores de bienes y de todos los servicios que contrata la empresa. O sea, acá vamos a incluir lo que le pagamos a Delap, lo que le pagamos a Camusi, lo que le pagamos a Telecom, lo que pagamos de limpieza, lo que pagamos de seguridad, lo que pagamos de artículos de librería, además de lo que le pagamos a los proveedores de materias primas, insumos o mercaderías. Todo eso incluimos ahí. Es el que más conceptos incluye esta línea. Pago a proveedores de bienes y servicios. Otra causa distinta que tenemos que separar es lo que la empresa pagó durante el año al personal, en concepto de sueldos, y las cargas sociales vinculadas o asociadas. Aparte. Y por último, en este esquema simplificado nuestro, por último,
el pago de impuesto a las ganancias, o el pago de impuestos en términos generales. Esto es el método directo de exposición, donde directamente explico cómo las actividades operativas generaron en el año 3 millones de pesos. 23 millones es lo que cobré de clientes, 13 millones lo que pagué a proveedores, 5 millones y pico lo que pagué al personal en concepto de sueldos, y 1 millón lo que le pagué a la AFIP en concepto de impuesto a las ganancias. Método directo. El método indirecto no me va a dar esta información, que es muy útil, sino que, ahora lo vamos a ver en el caso 2, vamos a obtener, a llegar a estos mismos valores de 3 millones y 2 millones 100 por el método indirecto que le decimos. ¿En qué consiste eso? Partiendo, ahora lo vamos a ver, no se asusten, partiendo del resultado del ejercicio, que en este caso el resultado del ejercicio de la empresa había sido 2.367.000, vamos a ir sumando los resultados negativos que están incluidos acá y que no generaron salida de efectivo, y vamos a ir restando, entre otras cosas, ¿no? Restando los resultados positivos que están incluidos acá y que no generaron ingreso de efectivo, para transformar resultado económico devengado en plata que entró o salió de la empresa por las actividades operativas. Ejemplo concreto, típico. Dentro de los 2.367.000, ya tenemos incluido un poquito acá, un poquito acá y un poquito acá, la depreciación de los bienes de uso, como un resultado negativo que está afectándome el resultado final. Eso, el resultado negativo de la depreciación, no generó salida de efectivo. Entonces, si esa depreciación fue, como en nuestro caso acá, depreciación de los bienes de uso, 200.000 pesos, y yo quiero, partiendo del resultado contable, llegar y acercarme a la entrada o salida de efectivo, voy a tener que sumarle a estos 2.300.000 los 200.000 pesos que están acá restando y que no tienen absolutamente nada que ver con la variación del efectivo de este año, porque es simplemente un cálculo contable y la imputación de parte del costo de compra de los bienes en el año, vaya a saber uno cuál, al resultado del ejercicio. O sea, esa depreciación, resumiendo, no implicó salida de efectivo, sin embargo, acá en la cuenta económica, en el resultado está restando, tendré que sumarlo para llegar al efectivo. Bueno, un poco eso es lo que vamos a hacer. Bien, eso con respecto a la estructura. Vamos a armar ahora el caso 2. Vuelvo al enunciado del caso 2, que me parece, perdonen, me parece más interesante para encarar este tema. En el caso 2, que nos plantea exponer el estado de flujo de efectivo por el método indirecto, nos da este balance de saldos al 31/12/2020 y saldos al 31/12/2019. Fíjense que es mucho más acotado, por eso vamos a empezar con este. Los saldos al 31/12/19 eran caja en moneda nacional 120.000 pesos y capital social o acciones en circulación 120.000 pesos. O sea, una empresa nueva que el año pasado no había tenido actividades, no había tenido resultados, fíjense, nada, simplemente se había constituido con un aporte de 120.000 pesos en efectivo, que era el capital social, y único componente de su patrimonio neto. Como para arrancar con algo sencillo. Al cierre del ejercicio 31/12/2020 tiene todo esto. Caja en moneda nacional 20.000 pesos, que va a ser nuestro efectivo y equivalente de efectivo. Fíjense que no tiene ninguna inversión temporaria que pueda considerarse equivalente de efectivo. Deudores por ventas, que es lo que nos deben nuestros clientes por las ventas efectuadas durante el ejercicio. Mercaderías de reventa, los productos destinados a la venta que tengo en stock al cierre del ejercicio, que evidentemente los compré durante el año, porque al inicio no tenía nada, y todavía tengo en stock acá 650.000 pesos.
que no los vendí. Un terreno que también evidentemente adquirió durante el ejercicio porque el año pasado no tenía terrenos, el saldo de la cuenta era cero al cierre anterior. Deuda con proveedores por 200.000 pesos, que es por alguna compra que hice de materiales, servicios de limpieza, luz, gas, teléfono, que al 31/12 la empresa lo adeuda a esos proveedores de bienes y servicios. Sueldos a pagar a sus empleados, deuda con los empleados por sueldos, seguramente sean los sueldos de diciembre que todavía no pagó. Deuda con el banco por un préstamo que obtuvimos, 100.000 pesos. Acciones en circulación, lo mismo que teníamos al cierre anterior, quiere decir que lo vimos ayer en esta evolución. ¿Qué me indica esto? Que no hubo ni aumentos ni disminuciones del capital social durante el ejercicio, 120.000 al inicio, 120.000 al cierre. Y después vienen los resultados. ¿Qué operaciones, qué resultados tuvo la empresa durante este año? Vendió o efectuó ventas o prestación de servicios por 2 millones de pesos. El costo directo, ¿sí?, originado por esas ventas o vinculado con esas ventas fue de 600.000 pesos. Y después tuvo algunos gastos operativos. Gastos de luz, de administración, gastos de librería de administración, gastos de limpieza de administración, todo para simplificar gasto de administración, no tiene sector comercial, es una empresa nuevita, y sueldo de administración. Esa es toda la información que tenemos. Con esto, si quieren ustedes para practicar, yo no lo voy a hacer ahora, pero ustedes pueden pausar el video, me pausan acá, ¿qué están en condiciones de hacer? Que les va a venir bien el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Hacen esos 3 estados y continuamos, retoman, ponen play y después siguen esta explicación de cómo armar el flujo de efectivo. Les va a venir bien hacer eso. Bien. Entonces, yo acá fíjense que lo único que confeccioné de lo que ya vimos es el estado de resultados, que lo repasamos rápidamente. La empresa efectuó ventas durante el año de 2 millones de pesos, esto que estaba acá. El costo directo, o el costo de esas mercaderías que vendió, fue 600.000 pesos, que estaba acá. Obtuvo un resultado bruto, que es la diferencia entre estos dos primeras líneas, de 1.400.000 pesos. Y a eso tenemos que restarle los gastos de administración y comercialización, en este caso gasto de administración, 400.000 pesos. Si ustedes quieren hacer el anexo de gastos, que lo vimos, que lo pueden hacer tranquilamente ahora, ese anexo de gastos, ¿qué va a decir? Que la empresa tuvo gastos de luz, gas y teléfono por 50, librería por 40, limpieza por 10, sueldos por 300, la suma son estos 400.000 pesos. ¿Sí? Esos 4 conceptos. Y el resultado del ejercicio, 1 millón de pesos. Bien, acá esto se los voy a volver a subir porque estas aclaraciones las armé hoy para adelantar ahora el práctico, antes de la clase de mañana. En lo que tienen ustedes por ahí hay cosas que acá que no están. Ahora lo voy a subir y pisar el que ya subí. Fíjense, alguna aclaración. ¿Qué me muestra el estado de resultados? Que ya lo vimos bien y ustedes lo manejan bien. Nos va a mostrar, respecto a estas líneas, a estas filas que hago hincapié, nos va a mostrar, en este caso, ¿sí?, los gastos de la empresa. Si me enfoco en costo de mercaderías vendidas y en gastos de administración. Me va a mostrar cuánto vendió la empresa, 2 millones de pesos. Repito, la suma de estas dos cosas, gastos efectuados por la empresa, gastos operativos, vinculados directamente a las ventas o no. Bien, y tanto estos 2 millones de pesos de ventas como este 1 millón de pesos de gastos, ¿sí?, no necesariamente están cobrados las ventas ni pagados los gastos. Tranquilamente esta empresa vendió por 2 millones de pesos y no cobró nada, y hizo gastos o tuvo gastos por 1 millón de pesos y no pagó absolutamente nada. Eso puede pasar. ¿Dónde veremos esa relación o dónde podemos hacer ese análisis? Tenemos necesariamente que comparar
lo que me muestra el estado de resultados, ¿sí? Por lo devengado, el resultado económico, ingresos y gastos devengados, que no tiene nada que ver con ingresos y gastos cobrados y pagados, ya lo venimos reforzando desde las primeras clases. Entonces relacionamos el estado de resultados con los saldos de las cuentas patrimoniales relacionadas. Por ejemplo, la empresa en este caso vendió 2 millones de pesos y yo ahora en el estado de flujo de efectivo lo que quiero informar, y necesitamos calcular, es cuánto cobró de los 2 millones de pesos. Porque cuánto vendió o cuánto facturó o cuáles fueron sus ingresos del año, ya me lo dice el estado de resultados. Yo quiero otro estado, que es el estado de flujo efectivo, que me diga cómo le fue en términos de plata, cuánta plata le entró y cuánta plata le salió. Bien. O sea, por lo percibido. Un término que vimos en las primeras clases. Entonces, vamos a vincular necesariamente las ventas del año con lo que en el estado de situación patrimonial, o en este caso en los saldos, me indican acá cuánto tenía a cobrar de sus clientes al inicio del ejercicio y cuánto sus clientes aún le adeudan a la empresa al cierre. Ejemplo concreto y fácil. Si la empresa este año vendió por 2 millones, al inicio del ejercicio sus clientes no le debían nada y al cierre sus clientes le deben 2 millones de pesos, ¿qué quiere decir? Que la empresa no cobró de los 2 millones de pesos absolutamente nada, ni un centavo. ¿Por qué? Y porque es lo que los clientes, nos indica el saldo de las cuentas, deudores por ventas y demás, es lo mismo que los clientes le deben a la empresa al cierre del ejercicio. Por diferencia, ¿qué quiere decir? Si vendí 2 millones y al cierre mis clientes me deben 2 millones, ¿cuánto cobré de los 2 millones? Nada. Bueno, ese análisis es el que vamos a hacer ahora. Para obtener, por el método directo, cuánto cobramos de los clientes, parecido va a ser cuánto pagamos de sueldos, cuánto pagamos de impuestos y cuánto pagamos a proveedores, que ese último es el más difícil de todos, porque incluye un montón de conceptos, un montón de cuentas. Bien, entonces, si bien el trabajo práctico nos pide que lo resolvamos por el método indirecto, como vamos a hacer ahora una introducción, es esto nada más, para la clase de mañana, sincrónica, vamos a arrancarlo por el método directo. Así les sirve a ustedes para tratar de encarar el caso 1 por el método directo, que les recomiendo que traten de resolver. La parte, ahora les voy a indicar qué partes sí y qué partes pueden dejar porque es difícil. Método directo, entonces. Primera parte del estado de flujo efectivo, la variación del efectivo. Sencillísimo. ¿Cómo mostramos la variación del efectivo? Sentido común. El efectivo y equivalentes al inicio, 120.000 pesos. El saldo de caja al cierre del ejercicio anterior, que es la caja con la que arrancó el ejercicio, el presente ejercicio de la empresa. El saldo al cierre anterior, acuérdense, es el saldo al inicio de este ejercicio. 120. El efectivo y equivalente al cierre del ejercicio, 20.000. No tengo equivalentes de efectivo, porque para eso tendría que tener acá algunas filas que me muestren alguna inversión transitoria, como un plazo fijo a 70 días, algún fondo común de inversión, alguna letra o alguna acción con cotización de muy cortísimo plazo, o alguna cuestión similar que la empresa esta no tiene. Lo simplificamos. Esos podrían ser equivalentes de efectivo. Hay que analizarlos. Con la lupa que dijimos hoy, ¿no? Menos de 3 meses, que tengan una liquidez similar, que estén destinados, en esencia, a hacer frente al pago a proveedores y demás, más que con motivo de inversión. Bueno. Bien. Efectivo al cierre 20, la variación del efectivo es efectivo al cierre menos efectivo al inicio. No se les ocurra hacer la cuenta al revés. Si yo quiero calcular cuánto varió la plata que yo tenía en el último año, ¿qué cuenta hago? Lo que tengo hoy menos lo que tenía el año pasado, no al revés.
¿Sí? Lo que tengo hoy menos lo que tenía el año pasado. Si me da positivo, quiere decir que tengo más que el año pasado, aumentó el efectivo en mi poder. Si me da negativo, quiere decir que tengo menos que el año pasado, en el año disminuyó el efectivo. Como en este caso. La empresa arrancó con 120, terminó el año con 100.000 en efectivo, que en este caso es solo caja. Disminuyó el efectivo durante el año 100.000 pesos. Le quedó, ojo, muy poquito efectivo al cierre. Método directo. Las actividades operativas. El método directo pasa por acá nada más, acuérdense. Lo único que cambia es esto. ¿Cómo las mostramos? ¿Qué tengo que mostrar? Detallar las principales causas de las actividades operativas. ¿Cuáles son? 4, acuérdense. Cobro de clientes o cobro de ventas durante el año, pago a proveedores de bienes y servicios, que incluye un montón de cosas, pago de sueldos y cargas sociales, que es muy específico, y pago de impuestos. ¿Sí? Fundamentalmente esas 4. En la teoría yo sé que vieron que acá también podemos exponer el pago de pago y cobro de intereses, pago y cobro de dividendos, y eso se puede incluir. En este caso nosotros no tenemos, eso queda como un tema más teórico, para no complicar. Bien, entonces, vamos a empezar en este orden. Vamos a determinar cuánto la empresa cobró durante el año de sus clientes. ¿Cuánta plata entregaron sus clientes a la empresa durante este año? ¿De qué dato partimos? Fíjense que acá hago una aclaración. Bueno, no, esto es para, la flechita es para pago a proveedores. Bien, entonces, ¿cómo armo esto? ¿De dónde saco? Voy a borrar todo esto que está acá. Bien. ¿De dónde sacamos los valores? No hay ninguna cuenta contable, ustedes eso ya lo vieron, porque ya manejan los saldos de las cuentas contables son estas. Esta empresa, en su plan de cuentas y en su sistema contable, no tiene ninguna cuenta contable que se llame cobros a clientes o cobro de ventas y servicios. No existe la cuenta acá. Como tampoco existe la cuenta que me dice cuánto pagué a mis proveedores durante el año o cuánto pagué a mis empleados durante el año. Nunca existen esas cuentas. ¿No? Si la empresa desarrolla un sistema contable de registración un poquito más pensado, hay empresas que tienen esas cuentas estipuladas en su plan de cuenta, por ende, confeccionar el estado de flujo efectivo es tan fácil como ir a buscar acá la cuenta, cobro de clientes durante el año, pago a proveedores durante el año, pago de sueldos durante el año. Y listo, no hay mucha vuelta. La mayoría de las empresas no tienen pensado y estructurado su plan de cuentas ni su sistema contable para que brinde esa información. Entonces tenemos que obtener esa información de los saldos con los que contamos, que es ni más ni menos que esto. ¿Sí? Con esto nos tenemos que arreglar. Bien, entonces, ¿cómo calculamos cuánto la empresa cobró a sus clientes por ventas durante el año? Partimos de las ventas del ejercicio, que son 2 millones de pesos, y tengo que incluir en el análisis cuánto me debían mis clientes al inicio y cuánto me deben mis clientes al cierre. Fíjense en este caso. Ustedes saben que acá ponen pausa, me pausan, maduran esa idea, tienen la pantalla congelada, agarran y con el lápiz empiezan a decir, a ver, entonces por lo que dijo Iván, mañana lo que tengo que hacer en el práctico es ventas más esto menos esto, y eso me va a dar lo que cobró durante el año a sus clientes. ¿Sí? Entonces, páusenme y traten de pensarlo. Si queremos determinar cuánto la empresa cobró durante el año, vamos a partir de lo que vendió, que es 2 millones de pesos. Déjenme, prefiero ponerlo acá. Las ventas del año, que son 2 millones de pesos y ya las teníamos en el estado de resultado. A eso le vamos a sumar el saldo al inicio de clientes, lo que mis clientes me debían al inicio, o sea, deudores por ventas o cuentas a cobrar al inicio, deudores por ventas al inicio, la I es de inicio, que en este caso es 0,
¿sí? Y le vamos a restar lo que al cierre del ejercicio mis clientes todavía me deben, que es lo que no me pagaron. Deuda. Deudores por ventas al cierre o cuentas por cobrar al cierre, lo restamos por deudores por ventas 600.000. ¿Qué es esto que tengo acá? Fíjense, es la parte más fácil de armar del estado de flujo de efectivo. Tengo lo que vendió la empresa en el año, lo que sus clientes le debían al inicio, que es 0, y lo que sus clientes aún le deben al cierre. Quiere decir que, y acá me frenan, la empresa durante el año cobró de sus clientes ¿cuánta plata? Lo piensan, lo responden, me pausan en el medio y yo sigo ahora. Cobró de sus clientes 1.400.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué, Iván? Si vendió 2 millones. Sí, vendió 2 millones. El resultado positivo fue 2 millones. Tuvo un ingreso de su actividad principal de 2 millones. Pero eso no quiere decir que lo haya cobrado. Porque acuérdense que les vendemos a los clientes. A veces en efectivo me pagan y a veces a crédito. Esta empresa hace muchas ventas al crédito y al cierre del ejercicio sus clientes aún le deben 600.000 pesos, que es lo que refleja esta cuenta de activo, el derecho a cobrar a mis clientes. Quiere decir que cobré solamente 1.400.000 pesos. Eso es lo que vamos a mostrar acá en cobros por ventas y servicios o una denominación similar. Vamos a seguir este razonamiento con la partida que sigue en orden decreciente de sencillez, digamos, que es pagos al personal y cargas sociales. Con estos datos, ¿cómo pueden ustedes determinar cuánto pagaron de sueldos a sus empleados durante el año? Yo lo que sé es que el gasto de sueldo fue de 300.000 pesos. ¿Eso quiere decir que la empresa pagó 300.000 pesos a sus empleados? Por supuesto que no. Pudo haber pagado más, menos, o pudo no haber pagado nada. Esto es el gasto de sueldos, que a veces cuando la empresa puede lo paga, generalmente el gasto de sueldo se paga, ¿no? Pero pudo no haber pagado nada, o haber pagado una parte, o haber pagado más que eso incluso. Porque algún empleado le pidió un anticipo y la empresa se lo dio. Bueno, entonces, ¿cómo armamos y cómo calculamos lo que la empresa pagó a sus empleados con los datos de estas cuentas contables que ninguna se llama y me indica lo que pagué durante el año a mis empleados? Simplemente tengo el gasto de sueldos de mis empleados y tengo que buscar lo que le debía a mis empleados, que está reflejado en la cuenta, sueldos a pagar, lo que le debía la empresa a sus empleados al cierre anterior, al cierre del ejercicio anterior, y lo que le debe al cierre de este ejercicio. Y también haciendo la cuantita, razonando esos saldos, vamos a calcular cuánto la empresa pagó durante el año a sus empleados. Vamos, ponemos. Ustedes me pueden pausar, algunos ya seguro lo hizo, lo calculan y después retoman el video. Y si no, mañana en la clase lo vemos. Acuérdense que esto es una idea de darles la herramienta inicial para que ustedes puedan empezar a resolverlo o a pensarlo solos. Gasto de sueldos, 300.000. Sueldos a pagar. Al inicio, se lo vamos a sumar, que es, en este caso, sueldos a pagar 0. Sueldos a pagar al cierre. Que es, se lo vamos a restar, sueldos a pagar al cierre, que es 30.000 pesos. Esto me da 270.000 pesos. ¿Qué es 270.000 pesos? Lo que la empresa pagó en concepto de sueldos a sus empleados durante el ejercicio. Iván, ¿por qué me decís que pagó 270 si el gasto de sueldo, resultado negativo, fue 300? Son dos cosas distintas. Una cosa es el gasto de sueldos y otra cosa es cuánto de ese gasto de sueldos la empresa pagó. En este caso, pagó 270, analizándolo al revés, al cierre del ejercicio le debe a sus empleados el sueldo de diciembre, que es 30.000 pesos. Por eso pagó 270 en lugar de 300.
este mismo razonamiento tenemos que ir haciendo para determinar el resto de los conceptos a informar en el Estado. Entonces, fíjense que nosotros acá, si quieren, vamos pintando las cuentas que ya usamos. Deudores por venta ya lo usamos. Caja Moneda Nacional ya la usamos, porque justamente fue la primera parte del estado de flujo efectivo. Lo usamos acá para determinar la variación del efectivo. ¿Qué otra cuenta ya metimos en nuestros cálculos? Sueldos a pagar, ya está. Ventas, ya está. Perdón, ventas, dijimos sueldos a pagar. ¿Qué más dijimos? Sueldo de administración. Todas esas cuentas, ya está, ya calculamos lo que había que calcular. Las voy tachando. ¿Sí? Todas me tienen que quedar pintadas. Todas. Por partida doble, ahora vamos a ver una formulita que les puede hacer pensar un poco. En una u otra fila del estado de flujo efectivo, tengo que incluir sumando o restando todas y cada una de las variaciones de los saldos de las cuentas, de todas las cuentas, patrimoniales, resultados, todas. Bueno, ¿qué nos queda? A ver, vamos a marcar acá, pagos al personal y cargas sociales, 270.000 pesos. Vamos con lo más difícil del estado de resultados, del estado de flujo efectivo, que es la determinación de, o el cálculo de, cuánto la empresa pagó a proveedores de bienes y servicios durante el año. ¿Por qué es lo más difícil? Repito, porque tiene un temita conceptual ahí complicado para nosotros en esta materia que no profundizamos en algunos procesos, en lo que es el costo de mercaderías vendidas y demás, y también porque incluye un montón de cuentas en este análisis o en su composición. Entonces, vamos a determinar ahora, les decía, pago a proveedores de bienes y servicios del ejercicio. Bien, y vamos a arrancar mirando esto. ¿Sí? ¿Qué me muestra el estado de resultados que me pueda servir para yo poder informar y determinar cuánto pagué a mis proveedores? Porque repito una vez más, la última, ninguna cuenta hay acá en el balance de saldos que se llame plata que la empresa pagó a sus proveedores durante el año. Porque si la empresa registrara de alguna manera que le permita determinar y almacenar eso en el saldo de una cuenta, no tendríamos que hacer ningún análisis. Yo acá tendría una cuenta que se llamaría pagos a proveedores del ejercicio, X plata. Listo, resuelto. ¿Se puede? Se puede. ¿Se usa? No, casi nadie. Porque encarece un poquitito la forma de registración y bueno, y porque hay que pensar un poquito más. Entonces, ¿qué me muestra el estado de resultados? Lo que nos informa el estado de resultados, que lo podemos ver en estos 600.000 pesos de costo de mercaderías vendidas y en estos 400.000 pesos de gasto de administración, es cuánto gastó la empresa y por qué actividad efectuó esos gastos. Costo directamente vinculado a las ventas y gastos de administración indirectamente relacionado con las ventas o con la obtención del ingreso. Y estos 600 y estos 400, la empresa, al incluirlos acá, no me está diciendo que se pagaron. ¿Se pudieron haber pagado? Como tranquilamente no. Entonces yo tengo que transformar de alguna manera la información económica que está acá, que me dice que la empresa gastó 600 en esto y gastó 400 en esto, en información financiera. Quiero saber cuánto pagó de todo esto. Y no solo eso, sino que quiero diferenciar. Acá adentro tengo sueldos, tengo impuestos, tengo proveedores. Entonces, no solo quiero saber cuánto pagó de ese millón de gastos y costos, sino que quiero indicar cuánto pagó de sueldo, cuánto pagó a proveedores, cuánto pagó de impuestos. Que es lo que estamos haciendo de a poco. Bien, entonces, para determinar cuánto la empresa pagó a proveedores, lo que primero tenemos que determinar es cuánto la empresa compró y cuánto gastó.
¿sí? Las compras efectuadas a sus proveedores y las contrataciones, porque también tenemos que incluir los servicios que contrató. No es solamente compras de materias primas o mercaderías, sino también servicios. Una vez que tenemos ese dato de cuáles fueron las compras y gastos del ejercicio, después, vinculándolo con el saldo adeudado a proveedores al inicio y al cierre, vamos a definir cuánto de esas compras y gastos pagó durante el año. Pero lo primero que tengo que determinar es cuánto compró y cuánto gastó, sin tener en cuenta depreciaciones, sin tener en cuenta sueldos, porque ya lo analizamos aparte, sin tener en cuenta impuestos, entre otras cosas. Bueno, bien. Vamos ahora con lo último, entonces, y lo más complicado, dijimos, pago a proveedores. Decíamos, para determinar el pago a proveedores o cuánto pagamos a proveedores durante el año, primero lo que deberíamos determinar es cuánto compramos, por cuánto contratamos a los proveedores durante el año. Entonces, eso lo vamos a determinar esto. Compras de ejercicio, vamos a determinar los gastos del ejercicio, gastos pagables proveedores. No vamos a incluir ahí los sueldos porque ya le dimos tratamiento y lo que le pagamos a los empleados lo mostramos aparte. Entonces, solo los gastos que nos interesan y que están vinculados con los pagos a proveedores de bienes y servicios. Compras del ejercicio. Acá tenemos que reflotar una igualdad que vimos oportunamente. Seguro en la teoría lo vieron, no hubo práctico de esto, pero en la teoría cuando vieron bienes de cambio, estado de situación patrimonial, deben haber hablado, o en el estado de resultado también, del costo de mercaderías vendidas. Costo de mercaderías vendidas, decimos que es igual a la existencia inicial de mercaderías más compras del ejercicio menos la existencia final de mercaderías. Entonces, si sabemos que el costo de mercaderías vendidas, que es esto que está acá, 600.000, es igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final, la existencia inicial y la existencia final también la tenemos, porque la existencia inicial de mercaderías es el saldo al inicio de la cuenta mercaderías, que es 0, la existencia final es 650.000 pesos. Justamente el dato que yo necesito es por cuánto compré durante el año, despejamos y obtenemos las compras. Entonces decimos, las compras ascienden a, o equivalen a, si despejamos ahí nos queda costo de mercaderías vendidas, más existencia final, menos existencia inicial. ¿Sí? Y si nosotros calculamos eso acá, fíjense qué hacemos. Más costo de mercaderías vendidas, le sumamos la existencia final y le restamos la existencia inicial. Este 1.250.000 pesos es lo que la empresa compró durante el ejercicio. En este caso sencillo lo vemos, se puede ver un poco rápido o simple. Ponen pausa acá, miran los saldos y lo razonan, lo piensan. La empresa al inicio del ejercicio tenía 0 de mercaderías. Al cierre, no solo tiene mercaderías en stock acá en el almacén por 650.000 pesos, sino que también entregó mercaderías a sus clientes cuando vendió que valían 600.000 pesos. Entonces, ¿de dónde salieron los 650.000 pesos de mercadería que tengo acá y los 600.000 pesos que entregué a mis clientes cuando les vendí? Si al inicio no tenía nada, ¿de dónde salieron? Y son las mercaderías que compré durante el año.
Acá vuelvo a decir lo mismo que decía hoy respecto al plan de cuentas y el sistema contable. Algunas empresas usan una cuenta transitoria de movimiento o puente que refleja las compras del año, y eso le facilitaría la confección del estado de flujo efectivo. Son pocas las que lo hacen. Entonces, cuando no hay una cuenta que me dice, durante el año compré mercaderías o bienes a mis proveedores, por tanto, lo tenemos que calcular de esta manera que hicimos recién. A eso le vamos a sumar los gastos, o sea, las compras, entre comillas, de servicios: luz, gas, teléfono, limpieza, seguridad, librería, correo, etcétera, etcétera. Sumamos en este caso 50.000 de luz, gas, teléfono, librería, limpieza, correo, encomienda. ¿Qué más nos falta acá que no hay? Seguridad, comisiones del banco, lo que se les ocurra. Un montón de cosas hay que incluir ahí. Honorarios profesionales, gastos del ejercicio 100.000. Entonces, hicimos bien la cuenta, a ver, vamos a repasar. Sí, bien. Acá, esto vendría a ser compras y gastos. ¿Sí? La empresa compró y contrató servicios y demás por 1.350.000 pesos. ¿Es el dato que yo tengo que mostrar en el estado de flujo efectivo? No. Yo lo que tengo que indicar acá es cuánto pagué a mis proveedores. ¿Cuánto pagué de un total de cuánto? Y mínimo de lo que compré durante el año, que fue 1.350.000. Quiero que me digan cuánto de ese 1.350.000 pagó este año la empresa a sus proveedores de bienes y servicios, porque evidentemente una parte no la pagó. Entonces, ¿cómo obtenemos ese importe? Que lo vamos a poner acá. A esto que son las compras y gastos del año le tenemos que sumar lo que la empresa le debía al cierre del ejercicio anterior a sus proveedores. Entonces, sumamos deuda con proveedores al inicio. En este caso es 0. Y le vamos a restar deuda con proveedores al cierre, que en este caso es 200.000 pesos. Los saldos de las cuentas correspondientes en el periodo en que corresponde. Eso ya se tienen que estar familiarizando. Esta cuenta nos va a dar lo que la empresa pagó a sus proveedores durante el año. Vuelvo a lo mismo. Me pueden preguntar, Iván, pero si la empresa compró mercaderías por 1.250.000, 650.000 las tiene en stock y 600.000 las entregó, que fueron el costo de las mercaderías que vendí. Y hizo gastos por 100.000 pesos de limpieza, seguridad y demás. Eso suma compras y gastos del ejercicio por 1.350. ¿Por qué me decís que pagó 1.150 nada más? Porque al cierre del ejercicio, la cuenta proveedores tiene un saldo de 200.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Y al inicio no tenía saldo. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que compró durante el año, 200.000 pesos todavía no los pagó. Entonces, por diferencia, ¿cuánto pagó? 1.350.000 pesos, que es lo que compró y lo que gastó, menos 200.000, que es lo que aún debe, pagó 1.150.000. Eso es lo que vamos a poner acá. ¿Sí? El último concepto importante que nos faltaría acá es pago de impuestos, que esta empresa no hizo pago de impuestos porque no tiene ni impuestos resultado negativo, ni cuentas de impuestos a pagar, ni nada relacionado con impuestos. Entonces no pagó impuestos durante el año, sino acá tendríamos que agregar la fila pago de impuestos. Si sumamos estos conceptos, lo que vamos a obtener es el flujo neto de efectivo, en este caso utilizado en las actividades operativas por la empresa. Hay veces que esto da positivo, y ahí cambiamos esta palabrita, en lugar de poner flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas, ponemos originado o generado. Generado por las actividades operativas. ¿Sí? Cuando es negativo, quiere decir que las actividades operativas, la operación principal de la empresa, no genera efectivo.
consume efectivo, lo cual vamos a tener que poner después la lupa, ¿sí? Porque estas, acuérdense que son lo define la norma, son las actividades generadoras de ingresos para la empresa. Entonces, ¿por qué no generan ingresos? Destruyen efectivo, consumen efectivo. Ahí, esto puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, puede ser un poco más también, pero digo, no puede dar eternamente negativo. ¿Sí? Lo mínimo que tiene que pasar es llamarnos la atención y ponernos a mirar, a ver, ¿por qué no genera efectivo, un flujo positivo efectivo la actividad operativa, que es a lo que se dedica la empresa? En este caso, fíjense que cobró de clientes 1.400.000, pagó a proveedores 1.150.000, pagó sueldos por 270, entonces las actividades operativas utilizaron efectivo en 20.000, en lugar de generar efectivo, que sería lo que quisiéramos. Bien, vamos a las actividades de inversión. Fíjense que yo sigo pintando acá, las cuentas que vamos metiendo en el análisis, todas estas y todas estas ya está. O sea, nos quedan muy pocas. Mercaderías también. Esta le voy a cambiar el color para que queden todas iguales. Bien, esto tienen que ir haciéndolo ustedes y decir, bueno, ya lo metí en algún cálculo, porque todo hay que meterlo en algún cálculo. ¿Qué nos queda? Actividades de inversión. ¿Sí? Es el flujo efectivo generado, utilizado por operaciones de adquisición y enajenación de activos a largo plazo, por ejemplo, los bienes de uso, participaciones en otras sociedades, activos intangibles y demás. Y actividades de financiación es las transacciones con los propietarios del capital, con los socios, tanto nuevos aportes como pago de dividendo. Si hacen nuevos aportes, me va a generar una entrada de efectivo. Si le pagamos dividendo o repartimos ganancia, va a generar una salida de efectivo, pero siempre dentro de la actividad de financiación. Y también los proveedores de préstamos, los bancos o entidades financieras. Cuando me dan un préstamo, van a generar dentro de las actividades de financiación, van a generar efectivo. Cuando yo unos años después comienzo a devolver el préstamo, van a generar salida de efectivo, las actividades de financiación. Bien, entonces, ok. Vamos con actividades de inversión. En este caso tenemos que la empresa pagó a proveedores de bienes de uso o pagó compra de bienes de uso. ¿Cómo lo calculamos? Espero que para esta altura ustedes ya estén poniendo pausa, tratando de pensarlo ustedes solos, y después poniendo play y comprobando a ver cómo lo hicieron. ¿Qué bien de uso tiene la empresa que al cierre del ejercicio anterior no tenía? En este caso tiene un terreno, que el año pasado no lo tenía. El saldo de la cuenta terrenos al inicio de este ejercicio, o saldo del ejercicio pasado era 0, este año 180, no hay depreciación, acuérdense que el terreno no se deprecia, para simplificar, quiere decir que compró un terreno durante el año. Ahora, una cosa es que haya comprado un terreno y otra cosa es que lo haya pagado. No siempre todo sucede el mismo año. Entonces, ahora lo que tengo que determinar es si pagó el terreno que compró. Si no lo hubiera pagado, entramos al revés. Si no lo hubiera pagado, tendría que tener una cuenta de pasivo que se llame deuda por terreno. ¿Sí? Por ejemplo, o acreedores varios. No tengo esa cuenta. Quiere decir indirectamente que lo pagué. ¿Está claro? Entonces, pago por compra de terrenos. Seguramente acá tengamos 180.000 pesos de efectivo que salió. Cuando es pago, va con signo negativo, acuérdense de eso, como pago a proveedores y pago de sueldos. Cuando es cobro, va con signo positivo porque es un ingreso de efectivo. Bien, esto ya está. Actividad de inversión, activos realizables a largo plazo, compra de un terreno, bien de uso o para otro destino. No importa, en todo caso es actividad de inversión. Vamos con actividades de financiación. Acá me faltó el total. Actividades de financiación. Son las operaciones que la empresa efectúa con los accionistas, que en este caso
no hubo reparto de resultados o de dividendos porque la empresa era nueva, no tenía resultados no asignados al inicio, así que difícilmente podía repartir resultados que no tuvo todavía. El capital social es el mismo al inicio y al cierre, así que no hubo transacciones con los propietarios de ningún tipo, no hubo aportes irrevocables tampoco, como vimos ayer, porque si no acá tendríamos que tener una cuenta abajo de acciones en circulación, una cuenta, por ejemplo, aportes irrevocables de patrimonio neto, que al año pasado tenía saldo cero, y este año, por ejemplo, tiene saldo de, como el de aerolíneas, no sé cuántos ceros tenía, no entra. ¿Se acuerdan, aerolíneas? 1.000 millones. Si veo esto, ¿qué quiere decir? Si el año pasado no había aportes irrevocables y ahora hay aportes irrevocables por 1.000 millones de pesos, quiere decir que acá en actividades de financiación yo tendré que incluir una fila que se llame, identificada como aporte de los accionistas o aporte de los propietarios, 1.000 millones de pesos, positivo. ¿Sí? Vamos a eliminar esto. Bien. Por último, lo único que me quedó, fíjense, préstamos bancarios. Acá es lo mismo. Pausa, lo razonan y ahora retomamos y me dicen qué significa que la empresa, la cuenta préstamos bancarios, el año pasado tenía saldo cero al cierre del ejercicio anterior y ahora tiene saldo 100.000. ¿Qué querrá decir eso? Quiere decir que la empresa obtuvo durante el año un préstamo que al cierre, mínimamente lo que podemos decir, afirmar, es que al cierre debe 100.000 pesos. Entonces, eso lo vamos a incluir como obtención de préstamos positivo en actividades de financiación, que ese va a ser el total porque no tenemos otra cosa. Déjenme que acá creé algo que no va. 100.000 pesos. Entonces, tenemos el flujo neto de efectivo utilizado por las actividades, lo voy a poner en rojo, operativas. El flujo neto de efectivo utilizado o aplicado a las actividades de inversión, lo cual es bueno, es sano. Está bueno que la empresa destine plata a equiparse, a equipamiento, para ser más eficiente, para seguir creciendo y demás. Y el flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación. ¿Está bien? Si sumamos esto, esto y esto, obviamente nos va a dar la variación del efectivo, que me parece que, sí, nos daba. La variación del efectivo, disminución neta del efectivo, 100.000 pesos, que es lo mismo que mostramos con el cambio en estas dos cuentas. Bueno, sigo un poco y vemos el método indirecto, terminamos y mañana resolvemos el caso 1. Traten de resolver ustedes solos o de avanzar ustedes solos con cobro de clientes, con pago de sueldos y con pago de impuestos. No se maten para hacer pago a proveedores. Si alguien lo puede hacer del caso 1, genial, espectacular. No se vuelvan locos, porque pago a proveedores, recuerden, es lo más difícil de determinar. ¿Sí? Pero los otros, cobro de clientes, pago de sueldos, pago de impuestos, lo que es actividades de inversión y lo que es actividades de financiación del caso 1 es similar a lo que vimos, lo tienen que poder hacer. Traten de hacerlo, mañana lo reforzamos. Método indirecto. ¿Qué cambia del método indirecto? Pregunta de examen. Lo único que cambia, voy a hacer al revés. ¿Qué no cambia? Método directo, indirecto. La primera parte es idéntica, porque no tengo otra manera de mostrar la variación del efectivo. ¿Qué voy a cambiar? Es idéntica, lo muestro de la misma manera, método directo, método indirecto. Actividades de inversión y de financiación se muestran exactamente de la misma manera bajo el método directo y bajo el método indirecto. ¿Qué es lo único que voy a mostrar diferente? El detalle de las actividades operativas. Repito, el detalle de las actividades operativas. No el flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas, que no puede ser distinto según el método que use para exponerlo. El método que use para exponerlo, lo que me genera es que justamente que lo exponga de manera distinta. Pero el cálculo me tiene que dar necesariamente lo mismo. Por el método directo,
me dio que la empresa utilizó efectivo en actividades operativas por 20.000 y lo exponía de esta manera, con este detalle. Método indirecto me va a dar lo mismo, que la empresa utilizó efectivo en las actividades operativas por 20.000, no me puede dar distinto, solamente que lo voy a exponer de esta manera que no sirve para nada, o para muy poco, les diría. Más cerca de nada que poco. ¿Está claro? A diferencia del método directo, que sí me daba información útil para tomar decisiones. Porque el método directo, acuérdense lo que calculamos y expusimos, les decimos acá a los usuarios, a los lectores de los estados contables, lo que la empresa cobró este año a sus clientes, lo que pagó a sus proveedores, lo que pagó de sueldos, que esto sirve para poder proyectar, evaluar la marcha del negocio, el flujo de fondos y demás. En cambio, esto que está acá, método indirecto, ahora lo vamos a hacer juntos, así como está, no me agrega nada de valor para el análisis. Si alguien quiere analizar esto, va a tener que hacer las cuentitas que hicimos arriba y determinarlo por el método directo. Bien, repito, las normas contables profesionales recomiendan a las empresas con fines de lucro, RT9, RT8 y RT9 que ustedes tienen, fíjense en la RT8, recomiendan el método directo. ¿Por qué? Y porque es útil esta información. ¿Sí? Pero permiten, ¿sí? Solo recomiendan, no exigen el método directo. O sea que permiten también que la empresa que quiere lo haga por el método indirecto. Entonces, como lo único que cambia es cómo expongo las actividades operativas, lo único que vamos a volver a hacer es la exposición de las actividades operativas. Todo lo más es idéntico. ¿Cuál es la diferencia? Acá en el método indirecto vamos a partir de el resultado del ejercicio. Si tuviera ordinario y extraordinario, lo vamos a dividir, resultado ordinario, extraordinario, para determinar el flujo vinculado a cada uno. Supongamos que no hay. El resultado del ejercicio, que es la última fila del estado de resultados, ¿sí? Utilidad del ejercicio 1.000.000, partimos de eso. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Les hago un supuesto, como para que vayan pensando qué es lo que tenemos que depurar acá. Hay cosas que depurar. Si la empresa que tuvo este resultado de 1.000.000 de pesos, yo les digo que todas estas ventas las cobró. Esto, que es costo de las mercaderías, y estos gastos los pagó, que dentro de esto no hay depreciaciones y que la empresa no acumuló ni consumió stock de bienes de cambio, o sea, las únicas operaciones que hizo fue vender y cobrar 2.000.000 de pesos, comprar y pagar 600.000 pesos de mercaderías, contratar y pagar luz, gas, limpieza y seguridad por 400, el flujo de efectivo de actividad operativa, ¿cuánto me va a dar? 1.000.000. ¿Está claro? Ahora, eso no pasa nunca. ¿Por qué no pasa nunca? Porque de estos 2.000.000, la empresa hay algo que no cobró, de estos 600 hay algo que no pagó, de estos 400 hay algo que no pagó. Entonces, la empresa ganó 1.000.000 de pesos, y de ahí vamos a partir, pero vamos a tener que depurar, ¿sí? O arreglar o ajustar ese 1.000.000 de pesos para llegar a determinar cuánto la empresa, cuánto las actividades operativas generaron o utilizaron de efectivo. ¿Cómo hacemos para depurar esas cosas que están metidas acá en el resultado del ejercicio y que no implicaron entrada de plata ni salida de plata? Eso es lo que tengo que separar y corregir o ajustar. No contablemente, no toca hacer un asiento contable, toca hacer un cálculo y una exposición. Entonces, ¿qué hay metido en la utilidad de 1.000.000 de pesos que no haya implicado un ingreso de plata o no haya implicado una salida de plata? Depreciaciones es lo primero que tendríamos que sumar acá, porque si la empresa hubiera tenido acá este año depreciación de sus bienes de uso, eso sería un gasto que estaría acá dentro de los 400.000 pesos, por ejemplo, y no hubiera
no debería no, y no generó una salida de efectivo. Entonces, si este millón de pesos yo lo determino, luego de restarle 400.000, que no tiene nada que ver con el efectivo, no es una salida de efectivo, para pasar de la utilidad devengada al flujo de efectivo, tengo que sumarle lo que acá resté, que no tiene relación alguna con el efectivo. Eso es lo que debería hacer con la depreciación. Sumarle al millón de pesos la depreciación de bienes de uso, incluida acá como resultado negativo. ¿Por qué se la sumo? Porque está restando acá, en el resultado, y no generó salida de plata. Y yo quiero determinar la salida o la entrada de plata. Bien, entonces tendría que sumar la depreciación de bienes de uso, que no tengo en este caso. ¿Qué más tenemos que corregir o tener presente? De estas ventas hay una parte que la empresa sabemos no cobró. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si parto del resultado como si todas las ventas las hubiera cobrado y sé que no las cobré todas, a este millón, para llegar al flujo efectivo, le tengo que restar las ventas devengadas, incluidas acá, los dos palos, que no se cobraron. ¿De dónde saco ese dato? De la variación de la cuenta o del rubro créditos por ventas. Al inicio mis clientes me debían 600, me debían 0, ahora me deben 600. ¿Y qué razonamiento podemos hacer? ¿Qué indica eso? Y que de lo que vendí, 600.000 todavía no lo cobré. Entonces, si parto de, vuelvo otra vez, 1 millón de pesos, que incluye sumando 2 millones de pesos de ventas, como si las hubiera cobrado todas, mentira, tengo que restar lo que mis clientes todavía me deben al cierre. Si resto 600.000, que son las ventas que no se han cobrado. ¿Sí? Me puse medio ahí feo, me quedó. Las ventas, o resto, mejor dicho, resto las ventas que no se han cobrado aún al cierre. Bien. Esto vendría a ser resto, por eso el aumento de créditos por ventas está entre paréntesis, porque tengo que restar el aumento de deudores por ventas o de clientes. Porque ¿qué quiere decir que haya aumentado deudores por ventas o clientes? Y que una parte no la cobré. Por eso tengo que restárselo al millón de pesos. Sigo. Si soy muy repetitivo, el que ya casó el tema, ahora aumenta la velocidad a 2 y va derecho o trata de resolverlo solo y después revisa los resultados. Ya terminamos igual, bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa estamos incluyendo acá? Perdón, hay algo que no estamos incluyendo acá en el resultado y que generó quizá pago a proveedores, o al menos generó compras que no están incluidas ni en costo de mercaderías ni en gasto de administración. El saldo de, fíjense, mercaderías al cierre. Al inicio tenía 0 de mercaderías, al cierre tengo 650 de mercaderías. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de lo que haya pasado con el pasivo proveedores, probablemente, seguramente, o sea, lo podemos afirmar, son mercaderías que compré durante el año. Y probablemente sean mercaderías que pagué durante el año, probablemente. Eso lo vamos a determinar después. Pero por lo pronto, si yo parto de 1 millón de pesos, que es un resultado que no incluye esos 650.000 pesos de mercadería que tengo en el activo al cierre, no están incluidos en este resultado, yo acá lo tengo que poner como un flujo negativo, ¿sí? Como si los hubiera pagado. Ahora vamos a ver que eso lo vamos a cerrar cuando veamos qué pasó con la deuda con proveedores. Resto el aumento de bienes de cambio. Fíjense entonces otra vez, el aumento de una cuenta de activo operativo como deudores por ventas y bienes de cambio implica, en principio,
una mayor salida de efectivo, porque si aumentó deudores por ventas, quiere decir que mis clientes, algunos no me pagaron, y si aumentó mercaderías, quiere decir que compré y todavía tengo en stock, y seguramente tuve que haber pagado algo por lo menos. Bien, todo eso se va a compensar, esto último, de 650, se va a compensar con otro ajuste que tengo que hacer, que es la variación en la deuda con proveedores. A mis proveedores al inicio les debía 0, al cierre les debo 200.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que, miren esto, que de los 600.000 pesos que tengo acá de costo de mercaderías vendidas, los 400.000 pesos que tengo acá de gastos de limpieza, luz, gas, teléfono, los 650.000 pesos que tengo acá de mercaderías que compré y todavía tengo en stock al cierre, una parte no la pagué. ¿Sí? ¿Qué parte no pagué? Y lo que todavía le debo a los proveedores al cierre, que es 200.000 pesos. Entonces, así como puse en negativo, restando como una salida de efectivo el aumento de las mercaderías que tengo en stock, voy a poner ahora sumando, porque fueron menores pagos que hice, el aumento de la deuda con proveedores. Porque que haya aumentado mi deuda con los proveedores quiere decir que no le pagué todo a los proveedores, le pagué menos de lo que les compré. Eso quiere decir que haya aumentado el saldo de proveedores. Si al inicio a mis proveedores no le debía nada y al cierre le debo 200.000 pesines, quiere decir que de lo que compré, 200 no se los pagué. ¿Sí? Entonces tuve un ahorro de salida de efectivo de 200.000 pesos, si quieren. Es la parte de las compras y los gastos que todavía no pagué, por eso lo sumo. Y lo mismo con los empleados. Acá tenemos incluido en gasto de administración, razonen esto conmigo, tenemos incluido en estos 400 gastos de sueldo de 300.000 pesos. O sea que si yo parto del resultado del ejercicio, acá estoy considerando ya, ¿sí?, restando 300.000 pesos de sueldo que están metidos acá. Ahora, ¿pagué los 300.000 pesos? No, no pagué los 300.000 pesos. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta, Iván? Y porque mirando y analizando esto con la cuenta de pasivos, sueldos a pagar, veo que al inicio no tenía deuda por sueldos con mis empleados, al cierre les debo 30.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que del sueldo del año de este ejercicio, 30.000 todavía no se los pagué. Entonces está mal que yo incluya acá en el millón de pesos, no está mal que lo incluya, lo tengo que ajustar, porque acá están incluidos los 300.000 restando como si los hubiera pagado enteros, y 30.000 no los pagué. Entonces sumo 30.000. ¿Qué es 30.000? La parte del gasto de sueldos incluido restando en el resultado del ejercicio que al cierre la empresa todavía no pagó. Y obtengo, fíjense, el flujo neto de efectivo utilizado o aplicado a las actividades operativas de la empresa, 20.000 pesos negativos, lo mismo que nos dio por el método directo. ¿Está claro? Bien. Ok, bueno. No voy a volver a repetir las cosas porque tienen el video. Si entraron en duda de diferencia directo e indirecto, lo vuelven a repasar, rebobinan. Mañana en la clase lo seguimos. Ahora yo les voy a subir este material y les voy a subir, voy a pisar el que ya les había subido. No lo voy a pisar. Esto se los voy a subir directamente en la carpeta de... Se los voy a subir ahora a lo último, comisión 1 al final, con el nombre de F. Le subo esto que es la solución del caso 1, con algunas aclaraciones acá, ¿sí?, sobre todo esto, que coincide con la introducción que hicimos recién en el caso 2 para que ustedes puedan resolver esto. Bien. Dijimos que los resultados el resultado lo tienen, ¿sí? Tienen ustedes la solución, mejor dicho.
Y fíjense que estos números están armados para que dé todo redondito, ¿sí? Sin decimales, que sean números que a simple vista a ustedes les indiquen algo, ¿sí? No de gusto, da todo 0,0, todo redondo, y con estos importes o con esta lógica. Así que piénsenlo, porque esto es lo que mañana por ahí vamos a analizar. Fíjense que a diferencia de la empresa del caso 2, esta empresa tiene un flujo de efectivo que, bueno, sin entrar a analizarlo en detalle, por lo menos a simple vista me gusta más. ¿Por qué digo que me gusta más? Y porque la actividad operativa genera efectivo por 3 millones de pesos. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo la empresa genera en su actividad operativa 3 millones? Método directo. Porque cobró de sus clientes 23 millones, pagó o paga por año a sus proveedores más o menos 13 millones 400, paga al personal 5.600, en eso se le va la plata, paga impuesto a las ganancias por 1 millón, las actividades operativas generaron 3 millones de pesos. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que el efectivo en el año disminuyó en 4. Entonces, ¿por qué la actividad operativa generó 3 millones y sin embargo el efectivo, la variación del efectivo entre lo que tenía el año pasado y lo que tiene hoy, veo una disminución de 4? Porque fíjense que esta empresa durante este año pagó fuertes inversiones en bienes de uso. ¿Sí? Pagó fuertes inversiones en bienes de uso porque está en un proceso de crecimiento, de expansión. 8 millones de pesos. ¿De dónde salieron esos 8 millones de pesos? 4 millones disminuyó el efectivo que la empresa venía juntando, justamente para esto quizá. 3 millones de pesos de efectivo generó la actividad operativa, y como necesitaba cerrar un poquito más esa brecha de la financiación, fíjense que en actividades de financiación recurrió a un préstamo bancario de 1 millón de pesos, tuvo que pagar intereses del préstamo por 500.000 pesos, y recurrió a aporte de los propietarios por 500.000 pesos. Todo esto surge de el caso de Gran Vista Hotel S.A., ¿no? La empresa que veníamos viendo desde el TP6. Bueno, corto acá, espero que les sirva como introducción. Traten de ver cómo se calculan solos, ¿sí? Traten de razonar el cobro por venta de bienes y servicios de un año y otro, pago a personal y cargas sociales, y el pago de impuestos a las ganancias, además de las actividades de inversión y actividades de financiación. Esto les pido que lo vean, sería buenísimo que lo vean para mañana. Pago a proveedores, repito, una vez más, es más difícil porque incluye un montón de conceptos, y si solos no lo pueden hacer en este caso, no se asusten, no pasa nada, porque justamente este caso quedó complejo. Simplemente tienen que razonar qué cosas tenemos que incluir, qué tengo que vincular ahí. Y ahí, ¿qué tengo que incluir? Todos los gastos, todas las compras de mercaderías, y eso es todo lo que compré y todo lo que gasté, pero quizá no pagué todo. Entonces ahí tendré que meter en el análisis, para llegar a cuánto pagué, tendré que incluir lo que le debía a los proveedores al inicio y lo que les debo a los proveedores al cierre. Y relacionando, restando, sumando todo eso, podemos obtener cuánto la empresa pagó a sus proveedores durante este ejercicio. Bueno, es el cálculo más complejo. Corto acá, perdón, que se los prometí para el mediodía y se los voy a subir a las 5 de la tarde. Espero que puedan verlo, aunque sea acelerado, para mañana. Igual quédense tranquilos que mañana volvemos a ver todo. Bueno, hasta mañana.